Agradecemos al doctor Francisco Rodríguez su valiosa participación y a continuación daremos paso al doctor Manuel Alejandro González, urólogo adscrito al Centro Urológico de Occidente y al Centro Médico Puerta de Hierro Sur en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, con el tema cáncer de próstata resistente a la castración no metastásico. Buenas tardes. Agradezco al Centro de Urología Avanzada del Noreste por la invitación y vamos a hablar de un tema del cual realmente tenemos poco conocimiento, y poco conocimiento es porque no sabemos las dimensiones exactas de este padecimiento en la etapa resistente a la castración no metastásica, y eso porque hay mucha heterogeneidad para poder detectar a estos pacientes con los estudios que habitualmente tenemos de imagen. El flujo natural del cáncer de próstata, después de que un cáncer de próstata es tratado ya sea quirúrgicamente o con radioterapia, hasta un 50% van a desarrollar recurrencia bioquímica en un lapso de 10 años. Al desarrollar recurrencia bioquímica, vamos a encontrarnos con la gran mayoría que son cáncer de próstata hormonosensible no metastásico y algunos ya van a ser metastásicos. Después de que se inicia la terapia de deprivación androgénica en la recurrencia bioquímica, en alrededor de 5 años vamos a mostrar este grupo que es el cáncer de próstata resistencia a la castración. En la resistencia a la castración, la inmensa mayoría de pacientes ya van a estar metastásicos, estamos hablando que alrededor del 84%. Entonces estamos con un grupo pequeño de pacientes que son no metastásicos, pero con las terapias de nueva generación de imagen probablemente este porcentaje se vea reducido a futuro. De aquí pasaremos entonces del no metastásico al metastásico, a las 3 líneas de tratamiento actuales en esta etapa y a la progresión de la enfermedad que llevaría a la muerte. La importancia de detectar las metástasis temprano va que una vez que el paciente que debuta con una resistencia a la castración en etapa metastásica, la supervivencia media es de 42 meses. Y es aún peor si esta se desarrolla con metástasis viscerales, si hay más de 5 lesiones óseas o es un ISUP mayor de 3. Cuando bioquímicamente también en la recurrencia bioquímica se empieza la terapia de deprivación androgénica y no logramos cifras menores de 0.2, vemos cómo cae radicalmente la supervivencia media de estos pacientes. ¿Cómo identificar a estos pacientes? ¿Cómo vamos a identificar al paciente de alto riesgo, aquel paciente que puede progresar rápidamente? Tenemos esta información que se presentó en el ASCO-YEU en el 2016, donde aquellos pacientes que ya tenían una lesión primaria, ¿cuánto tiempo tardaban en hacer metástasis secundarias? Los pacientes que hacían metástasis secundarias tenían una sobrevida mediana de 18 meses comparado contra 118 meses que no hacían las metástasis secundarias. Entonces aquí hay un fenómeno y un mensaje que una vez que se desarrollan las metástasis, el tiempo de supervivencia se acorta significativamente. La definición de castración, tener testosteronas menores de 50, una progresión del antígeno. En radioterapia seguimos con los criterios de Phoenix, en cirugía tenemos los criterios del AUA del 2018 con incremento mínimo del 25% sobre el NADIT, confirmando a las 3 semanas con un segundo. Y obviamente tener ausencia de lesiones metastásicas por los estudios de imagen. El mensaje entonces también con esto es, si logramos extender el tiempo en que aparezcan las lesiones metastásicas, entonces podríamos extender el tiempo de supervivencia. Esto es un interrogante que todavía en la supervivencia global no lo tenemos, pero sí vamos a disminuir la etapa sintomática y vamos a disminuir los costos de tratamiento que genera una enfermedad ya metastásica. Esto eran las guías del NCCN antes del 2018. Donde teníamos una etapa de resistencia a la castración. Si el tiempo de doblaje era más de 10 meses, la indicación era observar, solo seguir vigilando. Pero si era menos de 10 meses, entonces cambiábamos el antiandrógeno de un agonista a un antagonista, lo podríamos quitar, podríamos dar ketoconazol, utilizar esteroides, estrógenos como el dietilestilestrol.
Si el antígeno seguía elevando, entonces hacíamos imagen y aquí ya entrábamos una identificación de no metástasis o metástasis. Y si teníamos metástasis, entrábamos a la terapia citotóxica o prácticamente quimioterapia. Esto era hasta el 2018, las guías de la NSNN. Aquí, en el 2005, publicado el impacto que tiene la cinética del antígeno en la aparición de lesiones metastásicas y la muerte. Vemos que con antígenos más altos, la aparición de metástasis y muerte se incrementa significativamente. Asimismo, los tiempos de doblaje, cuando son más cortos, igualmente el riesgo de metástasis óseas y muerte se incrementa, teniendo esta para menos de 6 meses, aquí vamos de 6 a 18 meses y aquí más de 18 meses. Entonces empezamos a tener información sobre la cinética del APE. Y en general podríamos decir que aquellos pacientes que tienen resistencia a la castración con antígenos menores de 10 y un tiempo de doblaje menor de 10 meses, el comportamiento de la enfermedad va a ser de alto riesgo. Esto ya también publicado, bueno, no publicado, presentado en la ASCO en el JU del 2019, también vemos que los tiempos de doblaje entre 6 y 10 meses, esta parte de aquí se dispara significativamente para la progresión de lesiones óseas metastásicas y la muerte. Entonces, nuevamente tenemos esta información sobre la cinética del APE. En este estudio, que también se presentó en el ASCO, se estudiaron 200 pacientes que incluyeran los criterios similares al ensayo de Spartan, que eran tiempos de doblaje menores de 10 meses y con un ISUB mayor de 4. Lo que se vio en estos pacientes que se estaban catalogando como M0 fue que el 98% se les hizo estudios de PET-CT, PSMA y salió positivo. De estos, el 75% son metastásicos. Entonces, aquí viene otra información agregada, además del tiempo de doblaje, sobre los estudios de imagen a realizar para poder categorizar mejor a los pacientes. O sea, además del antígeno, debemos de tener en cuenta la imagen. Y el doctor Crawford y colaboradores empezó el grupo con las guías radar, donde se emite radar 1 con los estudios convencionales de tomografía, gamagrama óseo y resonancia de próstata. Y viendo en el paciente que es resistente a la castración M0, ellos recomiendan que el primer escaneo se logre cuando el antígeno alcanza 2. Si este escaneo es negativo, se repetirá cuando alcance 5 y de ahí cada 3 meses en relación a los tiempos de duplicación del antígeno. Pero con el advenimiento de los estudios de nueva generación y estudios moleculares se hace el consenso de radar 3. Y en el resistente a la castración M0, la recomendación es hacer estudios de imagen de nueva generación cuando los tiempos de doblaje son cortos, menor de 6 meses, porque aquí es donde hay que impactar y cambiar cómo va el trayecto de la supervivencia de estos pacientes. Los estudios más analizados en los radar 3 obviamente fueron los PET-CTs, estos son los 4 principales. Tenemos el 11 colina, que es un estudio de una alta sensibilidad y especificidad, sobre todo con niveles del antígeno cercanos a 5. Tenemos el flúor de sodio, que es un estudio de alta sensibilidad y especificidad para lesiones óseas, mucho mejor que el gamagrama óseo. Y tenemos el de fluciclovina, que es mucho mejor que los 2 previos. Pero de aquí emerge el cuarto, que es el PSMA con galio 68, que es aún mejor que todos ellos y capaz de detectar lesiones de cáncer de próstata con antígenos menores de 1. El manejo del cáncer de próstata hasta el 2009 era esto, no teníamos nada en estas etapas, nada nuevo, y hasta la resistencia a la castración teníamos lo que eran los taxanos. Para el 2014 ya tenemos lo que son los taxanos, el advenimiento de la inmunoterapia, tenemos la viraterona, enzalutamida, radium 223 y una segunda línea donde entra también el cabazitaxel, pero sigue todavía esta etapa del cáncer del próstata sin tener este manejo médico. Ya hemos hablado sobre la importancia del receptor androgénico y el papel importante que juega, sobre todo la sobreexpresión, las variantes que va a haber de corte, las mutaciones, las señalizaciones que hace y todo para poder activar el RA y poder producir más células tumorales. Aquí la bicalutamida como el primer bloqueador del receptor androgénico
funciona solo en este nivel. La viraterona, inhibidor del citocromo P17, va a inhibir la producción de andrógenos a nivel del citoplasma y a nivel de la glándula suprarrenal, y enzalutamida lo que nos va a hacer es bloquear la unión del androgénico, va a limitar la translocación y va a inhibir la transcripción. Todo esto para inhibir la producción de células tumorales. Parece un bloqueador hormonal mucho más eficiente que los otros. Ahora, como urólogos, muchas veces cuando hablamos de bloqueo hormonal avanzado, parece no prestar atención y solo referir en esta etapa al paciente con el oncólogo. Es decir, esto ya pensar en ENSA, AVI, APA, DARO, es el momento de enviar a oncología. Y yo creo que sigue siendo un bloqueo hormonal, pero es un bloqueo hormonal avanzado del cual también tenemos que entender, conocer y saber manejar. Entonces, cuando estamos en la resistencia a la castración, creo que primero lo que hay que hacer es definir la castración, tener una evaluación de imagen, ver qué paciente se va a beneficiar o no de los estudios de nueva generación como el PET-CT, tener una evaluación global del paciente y de ahí definitivamente vamos a continuar con la terapia de deprivación androgénica. Muchas veces el bloqueo hormonal intermitente en estos pacientes de alto riesgo puede ser a un riesgo mayor para la progresión, y de aquí saber seleccionar a dónde vamos a ir, si agregamos bloqueo hormonal completo, si vamos a pasar un bloqueo hormonal avanzado, si vamos a dar quimiohormonoterapia y considerar medicamentos de protección ósea. Y muy importante, no manejar esta etapa del paciente de manera solitaria, sino hay que tener un manejo multidisciplinario con oncólogos, medicina nuclear, radiooncología, paliativos, nutriología, psicología y terapia física. La terapia hormonal avanzada serían estas moléculas de las cuales vamos a hablar un poco más adelante. Y este manejo del cáncer de próstata, donde nosotros como urólogos participábamos hasta la parte del hormono sensible, y una vez que había la resistencia a castración, entraba aquí el oncólogo, el radiooncólogo prácticamente en el cáncer de próstata localizado o como salvamento muchas veces en la recurrencia bioquímica. Ahora los oncólogos ya tienen una participación desde el diagnóstico hasta el final del tratamiento del paciente, y el radiooncólogo ya empieza a participar en terapias de rescate y en la enfermedad oligometastásica. El urólogo seguimos en esta etapa. Aquí radiología de medicina nuclear ya con los nuevos estudios de PET-CT, PSMA, y donde va a haber terapia dirigida a través del PSMA, va a tener un papel más relevante. Y todas las demás especialidades de aporte y ayuda para el paciente que ya es avanzado. Y nosotros creo que debemos todavía conocer más lo que es el bloqueo hormonal avanzado. ¿Cuál es el antecedente del bloqueo hormonal en el paciente resistente a la castración o metastásico? Son dos estudios. Primero es el PRIVEL, donde se comparó bicalutamida con enzalutamida en el paciente metastásico, donde enzalutamida mostró un beneficio sobre la supervivencia libre de progresión. Y luego viene el estudio STRIPE, donde aquí en el STRIPE había dos poblaciones, el no metastásico y el metastásico, todos en cáncer de próstata resistente a la castración, y enzalutamida muestra un beneficio comparado en la bicalutamida en los pacientes no metastásicos, pero con un tiempo de doplaje menor de 10 meses. Por lo tanto, la hipótesis es que la enzalutamida retrasa el desarrollo de metástasis en la población de cáncer de próstata resistente a la castración no metastásico. Y viene el estudio PROSPER, publicado en junio del 2018 en el New England, donde el diseño del estudio son pacientes con un cáncer de próstata resistencia a la castración M0, tenían criterios de resistencia y un tiempo de doblaje menor de 10 meses, y también hubo una subdivisión de pacientes aquellos de menos de 6 meses y de 6 a 10 meses. Una aleatorización 2:1, y donde el objetivo primario principal fue la supervivencia libre de metástasis, y el resto de los objetivos secundarios, seguridad, tiempo de progresión del antígeno y tiempo para una segunda terapia antineoplásica. Estas son las variables demográficas. Aquí principalmente ver que el antígeno estaba promediando por arriba de 10 y el tiempo de doblaje realmente fue muy corto. La supervivencia libre de metástasis a favor de la enzalutamida. La enzalutamida aquí demostró casi que hay un retraso de 22 meses en que estos pacientes puedan tener demostración de lesiones óseas metastásicas comparadas con el grupo placebo, que estaba con la pura terapia de deprivación androgénica básica. En lo que fue la progresión del antígeno, aquí se demuestra que hay casi 33 meses de retraso en lo que el antígeno progresa
a favor de ensalutamida comparado con el grupo control, y en requerir terapias antineoplásicas, ya sea el cambio a otra hormona avanzada o a quimioterapia, favoreció también a 22 meses de retraso la ensalutamida comparado con el grupo control. En los eventos adversos, sin duda, como bien lo decía el doctor Rodríguez, estamos en los eventos cardiovasculares, lo que sobre todo es aquí hipertensión. Vimos en este estudio, PROSPER, que aquellos pacientes que tenían hipertensión previa, que tenían cardiopatía previa, diabetes, eran los pacientes que tenían más riesgo de tener eventos cardiovasculares. Y en los eventos adversos, que fueron la causa de haber terminado el tratamiento, fue el 9% para ensalutamida contra 6% contra el grupo placebo, y como causa de muerte fue 3% para ENSA, 1% para placebo. O sea, es un aumento en los eventos adversos, lo cual es algo discreto para el beneficio que se tiene en la supervivencia libre de metástasis. Esto es para cualquier evento, aquellos eran para eventos de grado 3, y igualmente aquí lo que es hipertensión y cardiovasculares parece ser el evento adverso más frecuente en los dos grupos. Las conclusiones del estudio PROSPER nos dice que la ensalutamida reduce el riesgo de presentar lesiones óseas metastásicas hasta un 71%, siendo 36.6 meses contra 14.7, prácticamente los 22 meses de retraso. Demuestra que es una molécula segura, que es una molécula bien tolerada, y en este primer análisis no se vio la supervivencia global, lo mismo que decía el doctor Rodríguez, aún no hay esa información, lo que se requieren son estudios y tener cortes más a largo plazo, pero parece que te da un estimativo de una disminución de riesgo de muerte del 20%. Hay otros estudios, adveniendo junto con PROSPER, el Spartan, que era la apalutamida, y el Aramis, que es la darolutamida. Eso es un resumen, les traté de poner las 3 moléculas aprobadas actualmente en la FDA para el cáncer de próstata resistente a la castración o metastásico. Si vemos, son poblaciones muy similares en su demografía, son prácticamente tiempos de doblaje, todos menores iguales a 10 meses, todos fueron aleatorizados 2:1, el número de pacientes fue similar y el objetivo primario en todos fue el mismo. Los objetivos secundarios son similares, algunas con unas diferencias mínimas. Los resultados que vemos es que la supervivencia libre de metástasis en las 3 moléculas fue superior contra el grupo placebo. La mediana de tiempo de progresión del antígeno también fue superior en las 3 moléculas comparadas con grupo placebo. Los eventos adversos también son similares. Hay algunas de estas moléculas que tienen más eventos adversos en el sistema cardiovascular, como lo puede ser la palutamida. Esas son las tablas de los resultados. Si vemos lo que es la supervivencia libre de metástasis, 24 meses de atraso para palutamida, 22 meses para ensalutamida, 25, casi 26 para la darolutamida, y el tiempo de progresión del antígeno, igualmente las curvas favoreciendo estas moléculas de bloqueo hormonal avanzado comparados con el grupo placebo. En los eventos adversos, era lo que les mencionaba aquí, es un poco más lo que son el porcentaje de eventos adversos en la palutamida comparado con ENSA o con darolutamida, pero en realidad son muy estables tanto en eficacia como en eventos adversos entre las 3 moléculas. La supervivencia global, no hay todavía un dato muy específico, pero el estimativo que se tiene, por decir para ensalutamida, es que hay una reducción de muerte de un 20%. Faltan más seguimiento, aunque de estas 3 moléculas la que se tiene más experiencia es hasta el momento ensalutamida. ¿Cuáles son las guías actuales del manejo del cáncer de próstata resistente a la castración en etapa no metastásica? Bueno, es tener obviamente el criterio de resistencia a la castración y, importante, identificar al paciente, tiempos de doblaje, si es más de 10 meses, continúe igual, o puedes hacer alguna modificación, pero en un bloque hormonal básico. Pero si es menor de 10 meses, considera irte directamente a bloqueo hormonal avanzado, a palutamida, darolutamida o ensalutamida.
Cualquiera de estas tres son seguras y son eficaces para retrasar la presencia de lesiones óseas metastásicas. Si después de hacer esto el antígeno sigue incrementando, entonces hay que considerar los estudios de imagen. Recordando, cuando el antígeno alcanza 2, podríamos hacer ya un estudio de PET-CT-PSMA y aquí poder estadificar si ya hay metástasis o no, y si hay metástasis seguir con lo que continúa en la etapa metastásica, si hay que dar alguna otra molécula. Este es el manejo hasta el 2019 de lo que es el cáncer de próstata. Si veíamos en el 2009 y 2014 lo que teníamos, aquí cómo se ve que ya hay mucho más herramientas a nuestro alcance para tratar el cáncer de próstata sensible a la castración, el resistente a la castración en etapa M0. Y lo que sería el futuro es todavía tener más herramientas con estos estudios que ya están saliendo y pronto van a ser aprobados, así como el advenimiento también de la inmunoterapia en la primera y segunda línea de resistencia a la castración. Muchas gracias.